Hay escritores que pasan toda su vida intentando entrar al canon. Otros prefieren incendiar la puerta. Ignacio Fritz, nuestro invitado, pertenece a esta segunda categoría. Durante los 90 y comienzos de los 2000, cuando la llamada nueva narrativa chilena todavía proyectaba su sombra, Ignacio Fritz irrumpió como una figura difícil de clasificar. Periodista, narrador de géneros considerados menores por cierta crítica, autor de historias donde convivían asesinos, fantasmas, marginados, detectives, monstruos y personajes atrapados en una realidad degradada. Mientras muchos escritores buscaban respetabilidad cultural, él se internaba en el pulp, el noir, el terror y la literatura fantástica. Fue figura visible de la escena literaria de fines de los 90. Publicó en Zona de Contacto, tuvo una columna en The Clinic y se movió en los círculos de una generación que prometía renovar las letras chilenas. Pero algo ocurrió. Fritz terminó transformándose en un outsider dentro de un medio que, según sus propias palabras, funciona como una gran casa donde él habita el sótano, encadenado y convertido en hombre lobo. Desde entonces ha construido una obra extraña y obstinada, una bibliografía que avanza por los márgenes, ignorando modas literarias y defendiendo una mezcla poco frecuente de novela negra, horror, filosofía, sátira y metafísica. Su más reciente novela, Los hombres de la rubia de Kennedy, vuelve sobre uno de los grandes mitos urbanos de Santiago. Lo que encontramos es una exploración sobre la muerte, la obsesión, los egregores, el deseo y las formas en que una comunidad puede llegar a crear sus propios fantasmas. Con ustedes, señoras y señores, Ignacio Fritz. Bienvenida, gente, a un nuevo capítulo de Lectores Tepario. Ahí tenemos la presentación de Ignacio Fritz, un escritor de fuste, y la ocasión es para hablar de esta novela que tiene que ver con el imaginario fantasmático, con la femme fatal, con la política en cierta forma. Y vamos derecho a las preguntas, pues, Ignacio. Mira, la rubia de Kennedy, como bien sabemos, es una leyenda, ¿no? ¿Qué te interesaba más de este tópico? ¿El fantasma o las personas que necesitaban creer en ella? Me gustaba la historia como mito urbano. Yo me enteré del mito cuando tenía alrededor de 5 o 6 años. No recuerdo dónde me enteré, parece que fue Sábado Gigante. Eh, y claro, yo siempre he tenido una obsesión con todo lo relativo a lo paranormal. Sí, de hecho yo tengo tendencia a que me guste ese tipo de temas. La idea de un fantasma que se aparezca a ciertos automovilistas en la noche me parecía muy alucinante. Eh, la historia cobró vida gracias a un señor que yo le dediqué el libro, que se llama Miguel Castañer, que era un taxista, que le sucedió este acontecimiento a fines de la década de los 70. Se filtró el hecho y al día siguiente lo llamaron de la radio cooperativa y ahí empezó a crecer la bola de nieve. Incluso se piensa que fue un experimento comunicacional de una universidad, parece que la Universidad Católica, para ver cómo se expandía el fenómeno, un Ya. mensaje X relativo a cosas, entre comillas, interesantes. En este caso, el hecho de un fantasma que se aparecía a los automovilistas en la madrugada. Eh, el hecho que al señor Castañer, años después le hicieron un test de verdad o mentira y salió que estaba diciendo la verdad. Y, y siempre ha sido un tema recurrente entre la gente que se dedica al estudio paranormal, este mito urbano. Eh, no hay muchos casos Ya. muy definitorios, sino de hecho no hay muchos casos al respecto, quise decir. Pero hubo también gente que la vio en ese sector, Pérez Zukovich, a la avenida Kennedy, y también la vio nuevamente tres cuadras más adelante. Entonces, de que hay un fantasma, Ya.
relacionado con... ¿hay un fantasma? Sí, debe haber un fantasma. ¿A quién se le aparece? Los fantasmas eligen a quién se aparecen, o sea, Pero podrá ellos ser son la los... proyección, por ejemplo, de una persona temerosa, como que el miedo sea como una forma de que el fantasma encarna un miedo y aparezca, o es súbito. ¿Qué crees tú? Yo creo que en este caso el fantasma se aparece a automovilistas que están a punto de tener un accidente. O sea, los despierta. Me pasa algo parecido con la novia Zappa en el Ya. norte. Se aparecen para despertarlo. Pero en este caso fue bastante raro porque al señor Castañer lo hizo parar, se sentó atrás. Castañer estaba haciendo la ruta, le dijo no corra, y después Castañer ve por el espejo retrovisor y no está. Se para, se asustó, pensó que la chica se había caído o algo pero, pero de ahí empieza el mito, empieza el año 78, en la época Oye, en que Avenida Kennedy era un peladero, no había los edificios que hay ahora, ni nada de eso. Sí. oye, Ignacio, generalmente los seres sobrenaturales pertenecen a las zonas liminales, como por ejemplo las carreteras, las estaciones de tránsito, las noches de insomnio. En este caso tú hablas que se le aparecen a personas que están entre la vida y la muerte. La rubia de Kennedy pertenecería entonces a esta zona, ¿no? Eh, yo diría que puede pertenecer a esa zona en específico, así como la Llorona del Cementerio General. O también el tren fantasma de Cerrillos, que hay un tren fantasma. Siempre tienen un lugar acotado. Pero de que se crea una especie de arquetipo fantasmagórico, sí. O sea, está la novia de Zappa, o la rubia tanto, siempre va a haber alguien parecido en algún lugar. Pero en este caso el lugar es en Las Condes, Vitacura y... Las Condes, Vitacura no. A ver, Lo pero... que pasa es que yo, ¿Mm? Lo que pasa es que yo fui moldeando un poco la historia, Ya. revisité el mito, pero como yo hago ficción y es novela, inventé ciertas cosas de la época, como por ejemplo el Club Nocturno, eh, y otro tipo de elementos que se ven en el texto. Pero la idea de fondo era, claro, presentar a esta chica como un objeto fantasmal que genera una psicosis en la gente que la ve. Oye, pero por lo general, estos mitos de mujeres terribles, pienso en la Fiura, por ejemplo, en la Llorona, generalmente transitan en lugares fuera de la ciudad, en zonas rurales o en cementerios. ¿Qué crees tú que lo hace novedosa esta rubia Kennedy? ¿Por qué la ciudad? ¿Por qué precisamente en esa comuna, en Las Condes? Bueno, ¿Qué podría estar operando ahí? la leyenda ¿Mm? dice que hubo un accidente el año 78, en una noche lluviosa, por allá por agosto, en el cual murió una señora que se llama Marta Infante. El Ya, tema es que Marta Infante no falleció, Marta Infante tengo entendido que sigue viva, pero sí hubo una chica que falleció en ese sector y que después hubo un montaje. O ya. sea, llegaron aparatos de inteligencia de la época, hicieron un montaje y encubrieron todo el accidente porque el que estaba manejando era una persona relacionada con lo que hablábamos en un principio, relacionada con el poder y la política. Oye, pero ¿es Eh, posible que se desentrañe esta historia y que se logren encontrar a los responsables? ¿O todo hay yo una... creo que, no, yo creo que eso es trabajo ya para el periodismo investigativo, pero sí, podría. A mí en lo personal me interesaba la historia y siempre, en todo fenómeno paranormal, siempre yo creo que está el factor injusticia. Ya, ya. En este caso yo creo que la chica que falleció se aparece precisamente para que la recuerden o para tratar de solucionar el problema. En realidad se hacen un montaje, supuestamente. Estas son cosas que yo fui leyendo de distintas partes. Mm. Seguramente no tuvo un ritual fúnebre adecuado, quizás
Dónde quedó su cuerpo no tenemos idea. Eh, lo que pasó con ella después no se sabe. Sabemos que, pero lo más probable es que esto sea mito y leyenda, ¿eh? No lo Mm, estoy diciendo como una verdad categórica. mm. Esto es parte de la leyenda, del mito, porque yo todo esto lo estoy viendo bajo el prisma del mito, ¿no? Y de la leyenda, no, porque en realidad lo que se sabe es que hay un fantasma que se aparece. Mm. Últimamente no se ha aparecido, que tenga, no he visto noticias al respecto, probablemente, pero claro, la leyenda dice eso, que hubo una mujer que murió de mala forma y que en realidad está vagando precisamente por eso. Oye, hay un contexto específico en tu novela, que yo creo que lo podemos adelantar porque no Sí, destripa la trama, que tiene que ver con, bueno, estamos en la época entre los 70 y los 80, pero resulta que Pinochet no existe. Entonces la dictadura del proletariado es la que avanza en la historia, ¿cierto? sí, Ya, sí. quiero que nos hable un poco. ¿Fue una estrategia narrativa? ¿Querías darle un giro de tuerca? ¿Cuál fue la decisión de No, yo ambientar estaba en una época? sí, en particular estaba un poco aburrido ya de toda esta cantidad de novelas que siempre están relacionadas con la dictadura militar y esto y lo otro, y que aquí, que allá. Al final yo quise decir, ya, ¿por qué no pongo una trama o crónica distópica en la cual todavía esté Allende en el poder, pero hay que dejar en claro, no sé si se explicita en la novela, pero está en el poder gracias a voto popular, no como otros personajes. O Ya, sea, no pero es que igual se hay haya violencia. instalado, ¿ya? Igual hay Sí, violencia, sí, lo que ¿cierto? pasa es que, bueno, tiene que ver también con una crítica al autoritarismo, o sea, cualquier extremo, incluso a las cosas de centro en el fondo, me parece que al final es algo es algo muy curioso, porque en general cuando el poder se pasa, puede ser un lugar común, pero cuando el poder se pasa, uno lo pasa a llevar, en realidad todo el mundo es perjudicado, ¿no? Claro, Eh, claro. Es que a lo que yo voy que no siempre hablan del fascismo, pero el fascismo no es relativo ni a la derecha, también puede estar en la izquierda, también puede Mm, estar en un religioso, fascismo es un concepto que trasciende fronteras. mm. Entonces, cuando ya llega un nivel de fanatismo de que salgan a cada rato libros tirando mierda, weón, sea quien sea, ya llega a ser como cansador en el fondo, porque la narrativa generalmente termina siendo Un círculo vicioso. un círculo vicioso, sí, sí, y un circo de todo aspecto, o sea, Ya, círculo y un circo, ¿no? Porque me ya. parece que ya es un poco cansador estar, no sé, po, estar siempre, que no está con él, ¿cachai? Entonces esa discusión bizantina que tiene la gente de izquierda y la gente de derecha, y la gente del centro y toda la gente relacionada con la política y con el poder, eso básicamente. Eh, La gracia es que, bueno, nosotros como somos escritores debemos estar alejados de todo circuito relacionado con el poder, como diría Octavio Paz, pero me parece, claro, me parecía entretenido colocar, bueno, iba a estar, ¿para qué iba a ser una novela en la cual iba a poner el típico escenario, 1978, plena de dictadura militar, la represión está en las calles, no, come, Mm. se ha hecho mucho, Sí. sí. Mira, lo que te iba a preguntar es, paralelamente, o sea, por fuera del libro, se ha estado especulando, se ha dicho que probablemente el Ministerio de Cultura desaparezca y lo absorba el Ministerio de Educación. No sé si tú te enteraste de esa noticia, es algo muy reciente. Y claro, hay personas que han saltado la voz de la alarma porque dicen que el gobierno actual está como quiere destruir la cultura, la literatura. ¿Qué piensas tú de eso específicamente? Mientras no sea algo concreto,
no sabemos nada. Yo creo que hay interpretaciones, es lo que yo te acabo de decir, lo del círculo vicioso y lo del circo. O sea, ya pónganse de acuerdo alguna vez y sigamos de adelante. Por ejemplo, en Alemania no se puede hablar del nazismo, siguen adelante, pero son países que ya llegan, nos dan guaraca en cuanto a experiencia, en cuanto a mentalidad. Entonces molesto que siempre todo el rato estén votándose chancacazos, que aviven la cueca con los medios, parece que no tienen más noticias que estar hablando de ese tema, porque en realidad, o sea, no el tema en concreto con el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación, sino que más bien con esto y cae y me da la sensación que todo cae en una lucha acomodaticia que básicamente es una lucha del poder, pero llega a ser bastante mezquino y es bastante rasca. O sea, y al final a mí me da la sensación de que no se avanza, no se toman medidas justas. Y esto no estoy diciendo de igualdad de clases ni nada, no, estoy diciendo medidas justas para el bien común, en la cual no se cometa politiquería en el fondo, porque es politiquería, no me vengan con que son animales políticos, son politiqueros. Y esto al que le venga el que le venga el sayo que se lo ponga, o sea, no. Sí, sí, sí. Bueno, volviendo al tema de la novela, el día de tu lanzamiento, que fue en La Furia del Libro, mencionaste muy de la pasada el concepto de Gregor. Bueno, para Lo los que que no pasa es que están, quiero que lo desarrollemos. el egregor en parapsicología quiere decir que una entidad, en este caso una entidad desencarnada como la rubia de Kennedy, de acuerdo al poder que otras personas le otorgan a través del pensamiento, en este caso el pensamiento lascivo, relativo al deseo, eh, le otorgan, al igual que absorbe un vampiro energético, el poder y la fuerza para manifestarse. Y en este caso, por eso la rubia a veces se aparece de manera muy visible y no tan vaporosa y más relacionado con una persona normal. Pero también tiene la facultad de presentarse como lo que es, un espectro y como ella quiere. En algunas partes de la novela está con el pelo negro, en otra ocasión tengo entendido que se aparece eh, de forma como zombie, con la cara cadavérica y pálida. Y de ahí viene la idea del egregor. Eh, eso. Hay una idea similar que tiene que ver con los tulpas. No sé si tú sabes que son como esta. Sí, los tulpas y el egregor son prácticamente son parecidos. Pero el tema central es, estas cuestiones se alimentan de la imaginación, o sea, de las personas que lo piensan, ¿o no? Por ejemplo, si todos de la noche a la mañana ya nos olvidamos de la rubia Kennedy, esta cuestión se esfuma, ¿o no? ¿Habría algo de Sí, eso? sí, pero no, en la novela puede que haya moldeado a mi modo los conceptos, no es que sea exactamente la figura del egregor la que se entiende por lo que es egregor o tulpa. Eh, yo creo que en este caso la Marta Linfante termina apareciéndose a todos los hombres que en realidad la desean y quienes la desean. Hombres generalmente solitarios que en realidad consideran que esta muchacha puede también manifestarse Ya, una fantasía sexual. ya. O sea, son hombres Eh, solitarios, son taxistas, hombres que están en la noche y que están a punto de morir. no, no, sí, el taxista que con el que empezó fue algo ceroso, pero el resto con las demás personas que aparecen en la novela generalmente son hombres solitarios, bohemios, eh, con una vida licenciosa que en realidad ven en esta chica una suerte de furcia en el fondo. Eh, ahí hay una relación también con la idea de la obsesión y del deseo en el fondo, porque al final Mm. eh, como que se deja traslucir en la novela, o no sé si será de carácter, la idea es más explícita, pero el deseo yo lo relaciono con la obsesión, yo creo. Con algo que no Con se los tipos, colma.
Sí, y no hay plenitud en el fondo con el deseo. Entonces, al igual como en toda novela, como todo texto en el terror, hay algo bastante moralista en el fondo. O sea, el Sí. deseo en el fondo termina acabándote. Y en este caso, los hombres que terminan desarrollando esta psicosis con la chica terminan suicidándose la mayoría. Y de ahí, Quería, de hablemos un ahí poquito que, de de la, ahí que el, sí, sí, hablemos un poquito de la figura del policía, po, con Garbelotti. Es un detective que tú has venido desarrollando. Ya, quiero que hablemos de Garbelotti específicamente y la figura detectivesca. ¿Qué rol cumple sí. acá en tu libro? Tienen las características del noir clásico, del Ya. tipo duro, tipo Dashiell Hammett, tipo... pero también, yo creo que ahí hay un poco de cliché, incluyendo también el nombre, Ulises, como demasiado se ocupa mucho. Eso debo reconocer Como que muy no literario. es muy literario. Sí, pero tiene características propias del policial duro, Ya. no, Por no del ejemplo, policial gris, en porque hay un qué policial... Sí. mencionaste a Hammett? ¿En qué otros escritores tenías en mente? Ahí como cuando... James Ellroy, Ya. me gusta mucho James Ellroy, también me gustan, bueno, todos los que hagan un policial no tan de querer quedar bien con Dios y el diablo, ¿no? Yo Ya. creo que, Tiene que yo estar creo que lo turbio. el policial tiene que estar lo sordio, lo turbio, sacar los trapos sucios y no necesariamente estar con la, y en mi modo de ver las cosas, el policial no tiene que confundirse con el realismo social. O sea, me parece que está bien lo de realismo social, pero si quieren hacer realismo social, hagan realismo social, no hagan policial. Es Eh, que claro, está el típico discurso cuando dicen que como que el fin del policial es como destrabar o destapar las alcantarillas del poder, traer a la luz lo que yace en la oscuridad. No sé si corre mucho en este... yo diría que el problema radica cuando ya hay una postura claramente ideológica y política detrás. O sea, lo que te acabo de comentar de lo que decía Octavio Paz, un escritor no puede ser partidario de tal o cual ideología y de lo que le convenga, porque si empiezan a tirar mierda a los empresarios, si empiezan a tirar mierda, weón, no sé, pues, al influencer callejero, weón, que pasa drogado y hablando puras huevas, bueno, ahí hay un problema, yo creo. Eh, porque no hay no creo en la objetividad, pero siempre hay un dejo Entiendo. detrás, un dejo detrás. Una Entonces mirada. siempre va a haber un saborcillo detrás. Ya. Entonces, si uno empieza a hacer un policial para desentrañar, entre comillas, lo malo que fue, ¿qué? Cualquier cosa, bueno. Pero no, son cosas propias del escritor que está detrás. O sea. En este caso, yo creo que a mí el thriller paranormal, si bien es un thriller paranormal no de carácter masivo, por decirlo de alguna forma, bastante fricciano, eh, provocaba que me entretuviera mientras lo estaba escribiendo. Entonces, estas como salidas de madre que yo tenía en algunos capítulos, como por ejemplo, claro, yo le llamo salidas de madre, pero como diría un escritor que me llamó hace poco, claro, yo no encuentro nada de malo estar abordar ciertos temas. ¿Por qué no los puedo abordar? Pues si uno es artista, si no lo hace el artista, ¿quién lo va a hacer? El editor de un Mm. canal masivo que tiene que seguir una pauta y no tiene que molestar a los auspiciadores, ¿no? O sea, hay que decir las cosas. El arte está para eso, para generar preguntas metafísicas en este caso. Pues hay preguntas metafísicas. ¿Qué pasa después de la muerte? O sea, Carvelotti se suicida en Mausoleo en el desierto, Ya. al final, y aparece en este escenario, muy al estilo de esta serie Quantum Leap que daban en Viajero en el Tiempo, que daban en los 90. Ahora que Entonces, cabe de cajón la pregunta, la novela Mausoleos en el desierto se conecta simplemente por ese hecho fortuito, ¿no? Que el personaje se suicida y Garbelote aparece. se suicida. Garbelote aparece por primera vez en un cuento mío que se llama La Luna Bajo Sospecha, que aparece en El Festín de los Engendros y que fue publicado en la revista Lubina de la Universidad de Guadalajara. Ya.
Después aparece, se menciona en otros textos, pero aparece lleno en mausoleo en el desierto. Ya. Y al final el tipo se suicida. Y así termina. La última escena es esa. Se está ahorcando. Y Eh, mm, no, no pero es necesario. lamentablemente la muerte no es el final. O sea, es una pregunta metafísica, porque ¿qué diablos pasa después de la muerte? Porque yo no voy a estar. O sea, hay libros como Vida después de la vida y hay todo conjeturas filosóficas al respecto, pero nadie sabe qué viene después de la muerte. Entonces, en este caso, yo invento de que Garbelote se suicida, pero vuelve. Ya. Y vuelve a un mundo paralelo en el cual todavía está yendo en el poder. Está su compañero Varela, que también tiene unas leves diferencias al Varela Mausoleo. Y se encuentra con este suicidio misterioso en el parque forestal de un ligón, o sea, de un sujeto de vida licenciosa que le gusta la bohemia y que al final termina suicidándose precisamente por su obsesión con la rubia de Kennedy. Oye, pero Garbelotti, ¿esto es un castigo, una condena? ¿Hay una redención? ¿O simplemente el tipo está No, condenado no, no, como... eso es lo. En ese sentido, yo. En la naturaleza no hay castigo. O Ya, sea, en la naturaleza hay lo que hay. ya. No hay Recompensa y ideas. castigo, ¿no? No hay. En la naturaleza no está ni el bien ni el mal. Todo Ya. funciona en un engranaje que va más allá de esas moralinas, por decirlo de alguna forma. Entonces lo que sucede es que, claro, Garbelote se suicida, pero se está metiendo en camisa de once varas porque piensa que suicidándose va a encontrar un poco la salida, eh, la salida al infierno que él vive como detective, el cual está como descolocado porque es un sujeto bastante trasnochado, bastante retrógrado, eh, de- es como un viejo amargado y alcohólico. Y que ya no cree ni siquiera, yo no sé si te acuerdas cuando estábamos hablando de literatura policial y a mí me sacaron en cara que había que investigar más del organismo policial antes de ponerme a escribir, pero si uno está hablando de ficción, no está hablando de un documental, po. Entonces No, no, es claro, no ridículo es un ensayo histórico, po. entonces que me vengan con esa. No, pero el caso de Carbelotti es que, al igual como sucede en la naturaleza, Ujú. este hombre de pronto aparece en esta. Pero es curioso porque aparece con una suerte de amnesia, no recuerda. Es más o menos la idea de la serie Viajero en el Tiempo, no sé si tú la viste esa. Tuvieron como Mm. 3 temporadas del año 89 al año 92 por ahí. Estaba pensando más en David Lynch, oye. Que Sí, sí, tienen no, estas cosas como de los saltos temporales, los personajes que se dislocan. Cronenberg, David Lynch, Sí, sí, bueno, me han dicho que tiene cierto parecido a David Lynch y a Cronenberg esta novela. Pero yo creo que más, voy a ser sincero, o sea, yo no puedo escribir si me aburro. O sea, yo en este caso yo creo que hice todo lo posible para entretenerme mientras lo estaba escribiendo. Eh, Ahora bien, el caso es que Garbelotti no encuentra redención. No encuentra redención, tiene muchos demonios, pero sí tiene un impulso último que lo hace levantarse todos los días y seguir luchando en el fondo. Pero imagínate la situación curiosa, porque de hecho se suicida, aparece de nuevo en su misma figura, pero con otro entorno, claro. y comienza, y, y justamente como si fuera como incluso un juego de carácter, juego misterioso, o sea, él se suicida, podría quedar también como un fantasma que queda en un bucle, Claro. pero no, va, vuelve a su misma fisonomía en otro contexto y termina,
y termina investigando un caso paranormal. O sea, yo creo que siempre se da muchos casos de casos de fantasmas, generalmente de gente que muere de forma un poco abrupta, sin tener los rituales funerarios ni nada de eso. Oye, Ignacio, ya terminando un poco el tema de tu novela, pero hablando de tus lecturas, escritores contemporáneos del pasado estás leyendo así como con ahínco y que recomiende? Yo ¿Qué es lo que hay recomiendo en tu... siempre, ¿Ya? yo recomiendo siempre, mira, ah, eh, eh, compré esto, ¿Ya? que son las cuatro balas para el Tira Gutiérrez, que es de Hernán Rivera Letelier, que es la Sí, po. compilación de sus cuatro novelas policiales. Oh, es preciosa la edición por lo demás. Sí, sí, y no estaba muy caro, así que lo pude comprar. Y bien que estoy leyendo también, he estado leyendo hartas cosas, pero eh, a ¿Algún mí en lo escritor que te particular, haya deslumbrado últimamente? hay escritores que no. Generalmente a mí me encantaría, no sé, me encantaría poder hacer lo que hace Camilo José Cela o José Luis San Pedro, que son autores españoles de un poco ya, no son actuales, pero la forma en que narran es bellísima, ¿no? O sea, eh, yo creo que a mí el último libro que yo leí de Cela se llama Asesinato de un perdedor, pero era la segunda, la novela que venía después de haberse ganado el premio Nobel, el 89. Así que se dio hartos gustitos el Camilo José Cela, sobre todo en su forma de cómo ve el mundo. Sí, a la larga, no es que esto esté mal o esto o lo otro esté bien. O sea, cada escritor puede escribir lo que quiera. Claro. Mm, ahora, que te lo vayan a publicar es otro cuento. Sí, po. Pero yo creo que, claro, la visión de mundo mía realmente siempre tiene que tener alguna ligazón con los temas que me interesan. Y en este caso, el tema de la rubia de Kennedy me estaba interesando desde el año 84, 85. Te lo sacaste de encima. No, yo creo que lo tengo vivo todavía, o sea, lo puedo ocupar ¿Ya? en otro texto. No. Esa es la gracia, yo creo, porque por A, por A, por B o por C, en realidad el escritor siempre va a estar manejando sus propios fantasmas. El escritor tiene sus propios fantasmas, si no tuviera sus propios fantasmas no sería escritor en el fondo. No tendría para qué escribir, dices tú. Eh, sí, o sea, sí, de hecho, e incluso es como esta anécdota que a un escritor le pasó con José Donoso, o sea, el escritor presenta un texto en el taller de José Donoso en a fines de los 80 y José Donoso, de nuevo con el tema de los prejuicios, porque siempre Ya. están los prejuicios, o sea, pero ¿para qué? Pero si tú haces esto, no, ¿por qué vienes a escribir acá? No, no todas las personas tienen su visión de mundo y si algunos quieren hacer, o sea, yo creo que ya se vio en la última furia del libro, yo creo que hay más de 300 editoriales a nivel nacional y yo creo que hay cabida para mucho potencial, mucho escritor y ya, si el escritor no hace algo comercial, da lo mismo, luego lo va a sacar el texto. Yo en lo particular considero que lo comercial es un poco aburrido, porque en realidad uno se tiene que estar fijando en los gustos particulares del lector y eso me da larga, ya da lata. Es que claro, en el fondo responden a un encargo, po. Hay una escritura ahí que tiene que suplirse, Sí, bueno, ¿o no? sí, en ese sentido, cuando tú me comentabas por WhatsApp de lo hermético, no Mm. es que sea hermético, porque siempre las obras van a ser herméticas, yo creo. Porque, por ejemplo, pásale tú le pasas papelucho a un analfabeto, no lo va a entender y eso ya es hermetismo. Hermetismo sin. Sí, ¿Cachai? desde ese... Entonces siempre un texto va a ser Exige hermético, si algo. exige algo, y en este caso yo creo que una persona que va a ponerse a leer
que va a leer, obviamente va a querer, por algo está leyendo, o sea, no necesariamente hay que hacer todo todo a... Yo reconozco que a veces como escritor tengo cierto engolosinamiento con reafirmar ciertas ideas a veces y de hacerlas más explícitas y no tanto abordarlas del lado tangencial. Ya. Pero son, como yo te comentaba, es la visión de mundo que yo tengo. O sea, si esa visión de mundo está pasada a caca, como me dijeron la otra vez, bueno, problema de la persona que los árboles no dejan ver el bosque. Mm. Eso pasa, simplemente. Pero habrá como una envidia ahí media soterrada igual, ¿o no? Ni idea, pero ni idea, no sé. Tendría que preguntarle directamente al que me lo dijo, pero bueno. Bueno, y para cerrar, querido Ignacio, ya nos quedan los últimos minutos. ¿Qué puede encontrar un lector que nunca ha leído a Ignacio Fritz? ¿Qué puede encontrar en La rubia de Kennedy? ¿Por qué podría ser interesante para un hipotético lector? Interesante precisamente porque es un libro que se lee rápido, es un libro que, a pesar de que es barroco, eh, se entiende, o sea, el hermetismo hasta por ahí nomás. Por otro lado, se va a entretener mucho y, es lo que yo veo del mundo en el fondo. O sea, mi mundo que está relacionado con los freaks, con lo deschavetado, con lo tirado a las mechas, con lo excesivo, con lo torrencial, con y tengo un diálogo con mis autores preferidos, entre ellos James Ellroy, mis cineastas favoritos como David Lynch, y la idea de que la literatura no necesariamente tiene que denunciar también. O sea, no estoy diciendo de toda la literatura en el fondo denuncia algo, por algo está escrita, Claro. pero no de esto de las pancartas, de aquí estamos, weón, y el Mm. pueblo unido jamás será vencido. ¿Sí? Pues ya. Por lo que se ha visto en los últimos 10 años, con lo que se ha visto, eso ya no deben Ya no avanzar, aprendió. ya no aprendió. Oye, Así y que más 18 igual, po. ¿Ah? Más ¿Cómo? 18 igual. ¿Cómo más 18? La novela Ah, es para no. mayores de 18, No, yo no, creo. claro, con criterio formado, sí, con criterio Un cabro formado. chico, ¿no? Ah, No. Mm, no sí, con recomendable. criterio formado, sí. Ya, pues querido Sí, Ignacio, muchas gracias por haber estado acá en el Lector Estepario. Siempre muchas estamos buscando, gracias, Pablo, por la entrevista. ¿Eh? elegimos con pinza a nuestros invitados, ¿ya? Que siempre tengan algo diferente que aportar. Así que eso, gente querida, muchas gracias, un gran abrazo. Si hay comentarios, Abrazo. preguntas, escriban ahí. Probablemente Ignacio va a Sí. tener algún tiempito para responderles. Cuídense mucho. Ok, chao, gracias, nos vemos.